Buenas tardes. Como aquella primera comunidad que compartía, que estaba junta, como aquella primera iglesia que después de haber escuchado al Maestro y al Señor, con aquella promesa del don del Espíritu, se animaba a recibirlo, sabía que tenía que prepararse. Creo que una novela también es esto, ¿no? Es no solamente media horita, poquito más, poquito menos, sino una actitud completa, ¿no? Que el corazón de cada uno, que la mente de cada uno, que la vida de cada uno esté suficientemente abierta para esta presencia. Acá no va a acontecer nada extraordinario, ni va a aparecer nada llamativo, sino que ese espíritu que ya está en nosotros crece en presencia, podemos decirlo así, madura en nosotros, justamente porque estamos llamados a esto. Otro día, y como es un momento orante, con todo lo que implica, nos reunimos otra vez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijimos el otro día, lo repetíamos ayer, este canto nos va a acompañar los 9 días, casi como una letanía, pedir que sople ese espíritu en nosotros. Por eso el canto también es plegaria, obviamente. Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído. Sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto con tu palabra en mis manos. Eres tu providencia y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu risa, sopla.
Ese espíritu es el que nos va a permitir entrar un poco más en esa palabra de vida, ¿no? Por eso, porque en el fondo esta quiere ser una novela en torno a esa palabra, que es en torno a Jesús que nos habla. Yo los invito a disponernos otra vez. Solemos llegar a estos encuentros a veces muy cargados, ¿no? Tanta información, tantas experiencias, tantas situaciones. Tampoco a veces es demasiado tiempo como para que uno se serene lo más posible. Pero en este momento al menos esta disposición es esto, ¿no? Es tratar de que la mente por un momento deje de pensar en tantas cosas y se anime a dejarse impregnar por esta palabra, que el corazón se aquiete lo más posible, que nos eneremos como para poder estar como aquellos discípulos que escuchaban al Maestro, ¿no? Y lo escuchaban en medio de la crisis. Vamos a compartir un texto en un momento de crisis, pero era el Maestro que hablaba. Yo les propongo esto, ¿no? Volver a dejar que ese Maestro nos siga hablando. Te pedimos, Jesús, que nos des otra vez esta palabra, que la reconozcamos como palabra tuya. No es un texto. Sos vos que se hace anuncio. Sos vos que se hace mensaje. Sos vos que se hace presencia, con esa capacidad de tocar lo más profundo de nuestro corazón, dejando que esa palabra, como esa espada de dos filos, penetre, iluminando e interpelando a nuestra vida. La idea es tratar en este ratito, esta tarde, de descubrir este espíritu, el espíritu de la verdad, ¿no? Por un lado, como le dice Juan 3 veces en ese discurso final, ese paráclito, esa palabra no traducida, que significa el que está puesto al lado de, en defensa de. Algunos han traducido como abogado. No sé si lo más feliz, pero es más rico el otro, ¿no? Es otro. Jesús el primero. Y este está regalado para que con nosotros esté en favor nuestro. Y como es de la verdad, siempre en referencia a Jesús. El texto es del Evangelio de Juan, decíamos, del capítulo 14, del 22 al 26. Después diremos un par de otros textos de iluminación que le decimos, que pueden ayudar a entender un poquito más. El texto dice así, 14 del 22 al 26. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos el contexto, algo lo he dicho recién. Juan esto lo coloca en un discurso de despedida, un discurso dramático. Un discurso donde, por ser el último momento, Jesús está como diciendo mucho, ¿no? Alguno hasta diría quizás le faltó pedagogía por decir tanto. No. Le dijo todo lo necesario, primero para que ellos puedan
no sé si entender, pero sí afrontar el acontecimiento de la muerte, más allá que no estuvieron presentes en el momento, pero toda la situación para poder asumirla y sobre todo para tener la capacidad de no escaparse. Y que cuando aconteciese lo que faltaba, que era la resurrección, la plenitud de la Pascua, pudieran comenzar con la misma palabra, pero con otra capacidad. Dentro de todo lo que les dice, está esto. Y fíjense que lo primero que el texto coloca tiene que ver con esto de amarlo. El que me ama será fiel a mi palabra. El amor que está puesto en clave del otro, acá significa hacer lo que el otro me propone hacer. Y no es en beneficio de ese otro, de Jesús, sino nuestro. Porque el amor de Jesús está puesto en nosotros. Esa palabra que nos comunica es para nosotros vida. No es una mera enseñanza. No es un decálogo nuevo. No son verdades frías o abstractas. Es Él que se hace anuncio. Por eso cuando lo escuchamos, no leemos un librito. Ponemos el oído, el corazón y la mente en aquel que está contenido en esa palabra. Pero dice más, mi Padre lo amará, presencia, es un texto trinitario, la presencia de este Dios Trinidad en nosotros. No hay mucho tiempo. Apunto al final, que es como la clave. La palabra que yo no es mía, sino del Padre. Les digo esto mientras permanezco con ustedes. Este verbo permanecer aparece acá. En el capítulo siguiente va a ser fundamental. No es me quedo ahora un rato, mientras permanezco con ustedes. Es la presencia en fidelidad. Jesús no se borra, no se va, no se escapa, no desaparece. ¿Y qué es lo que les dice? El Paráclito, el que está puesto junto a, en favor de, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. El Padre enviará en mi nombre. Yo logro que el Padre les envíe el Espíritu. Yo alcanzo que el Padre les envíe el Espíritu. En este párrafo, el enviante es el Padre. Pero el que alcanza esta posibilidad es Jesús. ¿Y este Espíritu qué va a hacer? Les enseñará todo. Primer verbo. Enseñar tiene la idea de permitirles alcanzar la comprensión de lo que Él dice. Ese Espíritu, el que se nos va haciendo, nos hace capaces de poder captar lo profundo del mensaje de Jesús. En los comienzos de la Iglesia se empezó a desarrollar lo que era la lección divina, la lectura de Dios, la lectura orante de la palabra, la lectura creyente de la palabra. Y algunos llegaban a decir que la asiduidad de esta lectura desde la fe nos iba alcanzando los pensamientos de Dios. Qué lindo. Esta frecuencia de escuchar la palabra de Dios desde la fe, en actitud de aprendizaje, nos va dando una mentalidad divina, nos va permitiendo alcanzar ese pensamiento de Dios, lo que Pablo va a llamar en 1 Corintios los pensamientos de Cristo. Esto es en el fondo clave para creer. No es repetir textos sueltos, es aprender a pensar como Jesús, lo que va a significar aprender a sentir como Jesús y lo que va a implicar vivir como Jesús. El concilio lo dijo, ¿no? La palabra de Dios es el corazón en el fondo de la liturgia, es el corazón de la teología, la palabra es vital. Porque, repito, es escucharlo al Maestro, con la apertura de todo lo que somos. Pero dice algo más, y les recordará lo que les he dicho.
Acá recordar, el verbo tiene la idea de actualizar, traer al presente. No es simplemente hacer memoria de alguna frase, alguna palabra, algún texto. No, es tener la capacidad de que en cada momento yo pueda, desde ese pensamiento evangélico renovado, vivirlo, actualizarlo, encarnarlo. Esto es acción del Espíritu. Nos hemos a veces como acostumbrado o exigido que el Espíritu se manifieste de manera extraordinaria. No, la tarea del Espíritu fundamentalmente pasa por esto. Es el que va, por decirlo así, gráficamente, metiendo cada vez más en nosotros a Jesús. Percibir la riqueza y hondura de su palabra, de su mensaje, para poderlo hacer vida. Hay dos textos, los cito simplemente, ¿no? De Juan, el mismo párrafo, pero un poquito antes, ¿no? Él va a decir: si ustedes me aman y cumplirán mis palabras, y yo rogaré y les daré otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad. Interesante. Esto de estar siempre significa alguien que como aliado nuestro, si yo estoy abierto, me va a permitir que constantemente pueda pensar y vivir en cristiano. Mejor, pensar y vivir en Cristo. Y el otro párrafo, muy simple, 16, 13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído, y les anunciará lo que irá sucediendo. Está en la misma línea. Introducirnos en la verdad. Acuérdense que en el capítulo 14, al comienzo, Jesús se presenta como: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu es el que vive en nosotros. Ese Espíritu que nos hace capaces de reproducir a Jesús. Ese Espíritu que nos hace fuertes para pensar como el Maestro, para identificarnos con Él. El planteo ahora es: ¿qué me dice a mí? Ayer un poco veíamos la imagen del Espíritu en Jesús. Ahora vemos el Espíritu en nosotros, que lo que quiere es impregnar a Jesús en nosotros. ¿Qué me dice el texto? ¿Hasta dónde estoy abierto a la palabra? ¿Hasta dónde busco al Jesús de la palabra, por ejemplo? ¿Y hasta dónde busco la palabra de Jesús? No para quedarme con una idea, repito, a veces nos gusta citar frases. No, más profundo. ¿Hasta dónde? Es decir, vivo esa certeza. ¿Hasta dónde yo dejo que esa palabra sea capaz de darme una luz nueva? Esto significa: ¿hasta dónde la palabra interpela? ¿Pienso como el Maestro? ¿Hasta dónde dejo que la palabra no solamente ilumine, sino que vaya moldeando una inteligencia y un corazón? Es decir, que yo decida vivir eso que se me enseña. Pistas, y podemos seguir. Un ratito de silencio, y ¿qué me dice esta palabra a mí? Jesús me anuncia este Espíritu, el que me introduce en toda la verdad, el que me enseña todo, el que me permite actualizar todo. ¿Cuál es mi actitud ante este Cristo que me habla? Desde lo más teórico a lo más práctico. Brevísimo silencio.
La riqueza de la palabra nos supera en el tiempo, ¿no? Pero al menos creo que cuando uno empieza a darse cuenta de esto que Jesús dice, la actitud es la primera que tiene que cambiar, ¿no? Nunca me gustó mucho a mí dar cosas demasiado prácticas porque a veces el ejemplo ahoga el ingenio, pero acá hay algo muy sencillo, ¿no? ¿Cuántas veces leo la palabra? Así en concreto, ¿no? Sistemáticamente, sea la liturgia, sea un texto que voy leyendo enseguido. Mi oración, si se está iluminando con esos textos, voy repitiendo. Ven, hay cosas muy concretas. Sería lindo que esto después lo sigamos cada uno pensando. Yo lo que les propongo, yo no manejo tanto las técnicas, así que, además reconozco que a veces me van apareciendo casi inspiraciones del momento, ¿no? Cuando estaba terminando, tenía armado algo y me surgió la memoria de un salmo que es una belleza, es larguísimo, no lo vamos a rezar todo. El 119, ¿no? Voy a pausadamente rezar parte de este salmo, ¿no? Algunos versículos, invitándolos a que ustedes traten de que esa palabra, porque es palabra de Dios, que asumió el pueblo de Israel como oración, ¿no? También sea una especie de pedagogía de Dios sobre ella. Desde el versículo 105 en adelante, en el lenguaje de aquella época, en el lenguaje de los salmos. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Hice el juramento y lo sostengo de cumplir tus justas decisiones. Estoy muy afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios y enséñame tus decisiones. Detesto la doblez del corazón y amo tu ley. Tú eres mi amparo y mi escudo, yo espero en tu palabra. Sé mi sostén conforme a tu promesa y viviré, que mi esperanza no quede defraudada. Dame tu apoyo y seré salvado, y fijaré la mirada en tus preceptos. Mis ojos se consumen por tu salvación y por tu promesa de justicia. Trátame conforme a tu verdad, a tu bondad, y enséñame tus preceptos. Por eso amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. Son algunos de los versículos, algunas de las expresiones. Todas estas palabras apuntan a lo mismo que es la palabra, Mandamientos, ley, preceptos. Todo es un modo para hablar de lo mismo. El creyente que ama la palabra de Dios, el creyente que ama al Dios que se hace palabra. Ojalá este salmo nos ayude también a mover el corazón. Y como el Espíritu hace referencia a Jesús, el canto nos va a ayudar porque nos permite confesar al Maestro. Yo soy la expresión más característica del Evangelio de Juan. Así se revela Jesús. ¿Quién es? El Espíritu nos permite conocerlo. No tiene la letra.
Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán a paz y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino, la vida y la verdad. El original dice la verdad y la vida. No se lo puede conocer a Jesús si no lo escuchamos. Por eso San Pablo va a decir que la fe comienza en el oído, en Romanos 10. Y en la lógica de él termina diciendo, comienza en la predicación de Cristo. Y si la fe no se está sosteniendo ahí, es imposible después que se diga. Hicimos plegaria con el Salmo. Un minutito nos tomamos para que cada uno en el corazón le pida a Jesús lo que quiere desde la perspectiva de esta apertura del corazón, ¿no? A ese espíritu. Y antes de la bendición, cerrando, vamos a hacer la oración por la patria. No podríamos rezar en serio si lo hacemos fuera de nuestra realidad. Este 25 de mayo es otro día particular. Todos sentimos a nuestro país de diferentes maneras. Pero es nuestro lugar, nuestra tierra, nuestra tradición, nuestra cultura. Es todo un tema, ser patria. Un día es fácil, relativamente fácil vivirlo. Lo que estamos pidiendo es que no sea solamente hoy, sino que entendamos que la fe nos desafía a construir esta patria desde una mirada totalmente original. Poniendo en el corazón de Dios a todos los que vivimos en este suelo, en esta tierra. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Una oración muy rica, que tiene un montón de aspectos para seguir pidiendo, para seguir pensando, para seguir viviendo. Que esta bendición signifique otro don del Dios con nosotros, de este Dios Trinidad. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Mañana nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, mismo horario, 18 horas. Insisto, los textos están puestos, esto queda grabado, así que pueden entrar tranquilamente en el Facebook de la parroquia o en el mío personal, y está. Y les vuelvo a insistir, si tienen ganas y tiempo en algún momento, releer también el Salmo 119 completo. Es largo, pero tranquilos. Lenguaje de la época, con ese estilo, expresiones a veces muy distintas para nosotros, pero trasunta un amor profundo por esa palabra, lo que significa que expresa una fe fuerte anclada en el Dios que habla. El salmista no cree en cualquier cosa. Cree en el Dios que se le revela, que se le manifiesta, en una historia, en un pueblo, como somos y nos pasa a nosotros. Lindo final de día patrio, nos vemos mañana. Terminamos con un canto. Siempre el canto reza con otra alegría, ¿no? Viviente, en principio fuiste el agua, soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación. A nuestras almas, infúndenos tus dones, soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre. Soplo de Dios viviente, renovaste la creación. No ya nuestras almas, infúndenos tus dones, soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, que nacemos en el bautismo, soplo de Dios viviente, consagraste la creación. Ven hoy a nuestras hasta mañana. Infúndenos tus dones, soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor.